Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Camila Gutiérrez, internacionalista, máster en cooperación internacional y actualmente doctoranda por la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Economía y Gobierno. Le doy el paso a mi compañera Daniela para que se presente. Bueno, igual que Camila, yo soy internacionalista, he hecho el máster de estudios sectoriales y de área y ahora estoy junto a Camila en el doctorado. Muchas gracias por interesarse en esta ponencia. Hoy vamos a hablar sobre la migración en el África y la ruta migratoria por Senegal, que es de gran relevancia para Europa y para España en particular, ya que aquí podemos ver un poco la gestión de los flujos migratorios y de la cooperación. Entonces, en esta presentación vamos a explorar los desafíos que la migración representa tanto para la seguridad como para el desarrollo en África y nos vamos a enfocar especialmente en la ruta migratoria que atraviesa Senegal y sus principales destinos. La idea central es comprender los factores que impulsan la migración en esta región y especialmente a través y desde Senegal. Luego vamos a identificar los desafíos y las implicaciones que trae para las comunidades locales y a nivel internacional. Y finalmente vamos a proponer algunas ideas para una gestión migratoria más eficaz que promueva tanto la seguridad como el desarrollo sostenible. De esta manera vamos a empezar con una contextualización de la migración en África, y es que hay que decir que es un fenómeno bastante complejo, que es multifacético, que hay diferentes rutas migratorias y que cada una de ellas va a reflejar factores y motivaciones bastante diferentes. Algunos migran por razones económicas, otros por razones de conflictos, por crisis humanitarias, y quizás ese es uno de los principales desafíos. Pero ¿por qué estudiar la ruta migratoria por Senegal? Hemos encontrado tres razones principales. La primera, porque Senegal tiene un papel estratégico, ya que es tanto un país de tránsito para migrantes del África Occidental como un país de partida. En segundo lugar, para la gestión de los flujos migratorios en la Unión Europea, pues la Unión Europea ha implementado muchas políticas para gestionar las llegadas irregulares a España, especialmente en las Islas Canarias. Y en tercer lugar, porque la presión sobre la comunidad insular de las Islas Canarias han sido un punto de entrada clave para los migrantes que utilizan la ruta de África Occidental, pero también como un punto crítico de análisis en temas de cooperación, ya que digamos que es un área en la que la inestabilidad política, especialmente lo que se está viviendo en el último año en Senegal y los acuerdos regionales han redirigido el flujo migratorio hacia las Canarias, lo que afecta directamente a España y por extensión a Europa. Por ello, analizar esta ruta va a ser trascendental para poder entender cómo la inmigración está impactando en el desarrollo y en la estabilidad social tanto del África Occidental y cómo pensar también en unas políticas de respuesta que sean más adecuadas. De acuerdo, ahora pasamos a hablar de los desafíos puntualmente para la seguridad. Tradicionalmente se ha entendido la seguridad desde una visión estatal, pensando en el control de fronteras, en la inversión, el gasto militar, el manejo de entrada y salida de los migrantes. Y sin embargo, a partir de los años 90 se ha dado un enfoque más humano. Y dentro de este enfoque humano empiezan a salir a flote muchas más observaciones sobre la experiencia del migrante y el trauma que sufre al hacer este recorrido o bien a través de Senegal o, eh, o desde Senegal hacia su país de destino. Entonces, esto conjuntamente crea una serie de desafíos, no solamente nacionales, sino regionales, que deben trabajarse conjuntamente. De otro modo, sería imposible atender estos ciclos de migración y la desestabilización que causa el flujo migratorio en la zona y especialmente en un país que, aunque tiene potencial de desarrollo, tiene muchas tareas pendientes. Dentro de estos desafíos se pueden destacar las limitadas operaciones que tiene la comunidad internacional, porque aún son dependientes del control nacional, y la fragilidad de los estados para poder responder a la porosidad de sus fronteras y a los desafíos de seguridad locales como son el crimen organizado, que ahora tiene un carácter transnacional que opera a través de toda el África y tiene un destino de internacionalización mucho más amplio, y la radicalización y el terrorismo. Como se puede ver en la imagen, aunque Senegal no se encuentra dentro de los países con más terrorismo, sí que está
de alguna manera rodeado y en riesgo de recibir este tipo de migración y verse envuelto en procesos de radicalización que al final van a ser perjudiciales para ese desarrollo humano que pueda atender todos los desafíos para la seguridad humana del migrante y de la población local. Y en este mismo orden están los desafíos para el desarrollo, que eh, como lo menciona en el informe sobre las migraciones del mundo de la Organización Internacional de las Migraciones, Senegal tiene un desarrollo humano superior a muchos otros países africanos, pero aún así se encuentra en la posición 170. Es decir, tiene mucho por hacer y le cuesta hasta el momento recibir esta migración y aprender a manejarlo de una manera que pueda volcar el capital humano a algo productivo. Y en este mismo orden, los desafíos locales, como son la estabilidad política y socioeconómica, no le permiten que tenga un mayor índice de libertad humana, un mejor manejo de la paz y es frágil a estas crisis, a estos eventos contextuales que fomentan la migración irregular que no puede controlar. Y esto desemboca en crisis de refugiados, un mayor número de solicitantes de asilo de Senegal hacia otros países y la necesidad de emigrar eh, en ocasiones donde se pueda poner en riesgo su vida. Bien, pues hasta aquí hemos hablado un poco de los desafíos para la seguridad, para el desarrollo, pero la migración irregular es quizá el mayor desafío en esta ruta, porque responde a esa, de hecho, responde a esa creciente preocupación que hay ya en España, que un 30% de la población considera que es uno de los grandes retos de la agenda política. En términos de cooperación, si los principales motivos de esta ruta tienen que ver en ese centralismo en lo económico, se puede afirmar que se debe trabajar en la ayuda para el desarrollo para los ODS, en particular en tres. El primero, el del trabajo decente y el crecimiento económico. El segundo, sobre educación de calidad. Y bueno, y digamos que en una tercera parte de manera mancomunada se tendría que hablar del fin de la pobreza y del hambre cero. Senegal es un país prioritario para la cooperación española desde el 2001 y aún más desde el 2016 cuando se empieza a ver como una tensión creciente en los flujos migratorios. Además, en los últimos años se han gestionado proyectos que son financiados por fondos de la Unión Europea, que han sido enfocados en las causas profundas de la migración y la pobreza, y más recientemente se empieza a trasladar ese volumen de cooperación hacia un impulso en las energías renovables, a la eficiencia energética. Y el objetivo principal actualmente de la cooperación española en Senegal es apoyar el desarrollo productivo agrícola, el tema de acceso a alimentos, servicios de salud, de saneamiento, de agua potable, pero en el último renglón aparece la eficacia de los servicios de las instituciones públicas. Sin embargo, pensando en los factores que hasta aquí hemos explorado, a lo mejor debería aumentarse un poco más la prioridad en este último renglón sobre la eficacia de los servicios de las instituciones públicas. Muchas personas que emigran o que migran a través de Senegal lo hacen de forma irregular y enfrentan retos bastante altos en su mayoría porque estas personas provienen de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y de estos al menos 7,5 millones de migrantes son residentes de esta región. De estos, solo el 86% podemos decir que proviene de la zona del África Occidental, pero otros llegan incluso a alcanzar la zona sur y más oriental del África. Los resultados que tenemos es que el 70% se queda finalmente en el África, por lo tanto estamos diciendo que es un flujo migratorio que pone la mayor presión sobre ese punto que es Senegal, los países más estables en el África, mientras que solo un 15% emigra a Europa. Y a pesar de todas las mejoras en las redes viarias, medios de transporte, así como en los sistemas de comunicación en Senegal, las rutas siguen siendo peligrosas hasta la llegada, pasando por desiertos. Luego, de ese 15% que emigra a Europa, muchos deben atravesar el mar en embarcaciones sin vigilancia ni condiciones de seguridad. Quizás lo más llamativo en materia de seguridad es que los migrantes se enfrentan a explotación, abuso y lamentablemente en muchos casos a la pérdida de sus vidas, que es un desafío global que se impone sobre el objetivo común de salud, de bienestar de la Agenda 2030. En ese sentido, yo quisiera resaltar de manera muy positiva
Parte de la cooperación que son las capacitaciones en acción humanitaria que se están llevando a cabo en Senegal, se hicieron en el año 2023. Fue un taller en el ámbito regional que ha tenido repercusiones para toda la región del África Occidental y Central. Entonces, aunque se podría pensar en las posibilidades de implementar más iniciativas como estas con un enfoque hacia las migraciones, se puede poner aquí a Senegal y encontrar a Senegal como un eje de capacitación y como un país de acogida de migrantes regionales. De esta manera se puede disminuir las presiones que se ejercen en las Islas Canarias. Así que de alguna manera esta migración nos recuerda la urgencia de abordar las condiciones que llevan a las personas a tomar decisiones arriesgadas, a dejar su país y exponerse a todas estas condiciones donde las políticas migratorias realmente no están enfocadas en la seguridad fronteriza, sino más bien que se deben enfocar en proteger y asistir a los migrantes que enfrentan estas condiciones extremas, ¿no? Entre los otros factores estructurales que encontramos es el tema de la desigualdad y la falta de oportunidades. Y aquí el caso de Senegal nos dice que la desigualdad económica y la pobreza, como ya lo exponía Daniela, la falta de acceso a una educación, a un empleo adecuado, pues alimentan ese flujo de migraciones y estas condiciones van a generar una búsqueda desesperada de alternativas en el extranjero, especialmente entre los jóvenes que su población se ha cuadriplicado en los últimos 10 años. Así que, según estas las previsiones que se tienen, se estima que hay entre unos 2,5 a 3 millones de migrantes senegaleses en el mundo y es Europa la que acapara la mayor parte, ¿no? Especialmente Francia, Italia y España. El envío de remesas que se han encontrado ha tenido un crecimiento exponencial y especialmente por el lado de Francia. La mayoría de esas remesas se encuentran enviadas por Europa y digamos que después de Francia se encontrarían las remesas desde Italia y finalmente desde España, que está en el tercer lugar. Los esfuerzos que se han hecho en materia de cooperación también tienen que ver con un fondo fiduciario de emergencia para el África que se ha creado y aunque su mirada se centra sobre todo en la mejora de oportunidades económicas y de empleabilidad, en Senegal los cambios en la estructura productiva del país se están dando de manera muy lenta. Aunque los esfuerzos más intensos en materia financiera se dan en la región del Sáhel y el Chad, es fundamental que estas iniciativas se encaminen hacia la reducción del empleo agrícola y ver en el mediano plazo una manera de crear unos empleos más enfocados en los jóvenes, que ya de por sí tienen una formación muy escasa y si no se hiciese esto, lo que vamos a ver es que se favorecen las migraciones internas hacia las ciudades y hay una presión mayor para la emigración internacional. Así que todos estos factores terminan por alimentar unos ciclos de migración que van en aumento y que contribuyen a la desestabilización social y política en las comunidades, tanto de origen como en las de destino de los migrantes. Bueno, y finalmente queríamos empezar a plantear el futuro de esta cooperación que es necesaria y dar unas recomendaciones para el mediano y largo plazo que se enfoquen en comprender la complejidad de la migración como un fenómeno que necesita no solo apoyarse en la seguridad estatal, sino en crear estos mecanismos de integración donde se pueda apuntar hacia un desarrollo sostenible y a enfrentar este fenómeno migratorio de manera conjunta y multidisciplinar, multidimensional también, donde no solamente se atiendan obviamente las necesidades de la persona que ingresa o atraviesa eh, su ruta hacia Europa o hacia el resto del mundo por Senegal, sino también para los mismos senegaleses que están tratando de incrementar sus posibilidades a nivel económico y el futuro de su país. Y para esto va a ser necesario atender las claves para la gestión de los migrantes, que es ese fortalecimiento a nivel nacional de los mecanismos de control de fronteras y las oportunidades laborales. Esto es el mayor enfoque, como lo mencionaba Camila, que ha tenido la Unión Europea en su cooperación y sin embargo se ha quedado un poco pendiente la tarea de tomar a Senegal como un país de tránsito e implantar algo similar a lo que se ha hecho con Marruecos en las últimas décadas, que es apuntar hacia una gestión de fronteras conjunta, a una integración socioeconómica regional, a dar ese apoyo institucional y un desarrollo de capacidades para atender el, atender
a la presión migratoria y poder proteger los derechos de los migrantes, además de poder conservar la gobernabilidad de la nación. Y esto solamente se puede conseguir a través de una cooperación internacional firme con respuestas estatales para el control fronterizo. Así que, en conclusión, hemos visto que la migración en África y en particular en la ruta por Senegal es un fenómeno complejo que implica múltiples desafíos y se ha discutido los factores estructurales y contextuales que pueden impulsar aún más ciclos migratorios y la necesidad de políticas, especialmente en estos casos, pero también para un futuro donde este ya no sea el principal foco de cooperación. Y para finalizar, quisiera enfatizar en la importancia de una visión a largo plazo, donde los esfuerzos se dirijan a crear un entorno más seguro y con más oportunidades para todos. Si no, no habrá manera de llegar a esa verdadera sostenibilidad que se traslade del ámbito regional al ámbito internacional. Muchas gracias por su atención y abro el espacio para preguntas. Leo.